Siguiendo con el tema sexto, María en la liturgia de la Iglesia y en las devociones marianas, del libro de Mariología para el diplomado, encontramos en la página 161 y primero vemos un poquito la definición de la liturgia, que se puede resumir como la oración pública y oficial de la Iglesia, y que es básicamente la celebración de los sacramentos y de la liturgia de las horas. Y nos podemos preguntar qué hace María en la celebración litúrgica. Por eso es muy importante este tema para poder entender cómo está ubicada María dentro de las celebraciones litúrgicas. Y hay que siempre decir, pues, reafirmar que el culto está dirigido al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo, y que María entra dentro de ese culto debido a su relación con el Hijo, sobre todo madre del Hijo, con el Padre como la hija predilecta de Dios de todos los tiempos, y con el Espíritu Santo como la transparencia del Espíritu, la persona en la cual el Espíritu ha hecho su obra más maravillosa. Por eso, en las celebraciones litúrgicas, la presencia mariana es muy importante, es como las celebraciones de los santos, pero María está más presente que cualquier otro santo dentro de las mismas celebraciones litúrgicas. En el Vaticano II, fue después del Vaticano II, es que se toma como una conciencia mucho más precisa, clara y concisa de lo que puede significar el culto mariano dentro de la liturgia. Y con la Marialis Cultus, que produjo el Papa Pablo VI después del concilio, define cómo debe ser el culto a la Virgen María. Ya se va a una forma mucho más bíblica, basada en la palabra, mucho más cristológica, trinitaria, eclesiológica, y también se toma en cuenta la parte de la persona, la parte antropológica, incluyendo también lo ecuménico, de manera que hay un cambio entre antes del concilio y después del concilio Vaticano II. Y este cambio básicamente se refiere a la manera como antes se tomaba a María muy como aparte, muy sola, y la forma de devoción era muy dirigida a ella y un poco fuera de contexto. Sin embargo, se mantiene todavía la devoción a la Virgen de muchas maneras en muchos lugares del mundo, por medio de las procesiones, de las peregrinaciones, los santuarios y otras actividades relacionadas al amor a la Santísima Virgen María. La devoción a María forma parte de la fe cristiana, de la fe del pueblo de Dios. Desde el comienzo podemos observar en la Biblia ya algunas expresiones que indican cómo María estaba presente ya en el corazón de los fieles, tanto en el Evangelio de Lucas como de Juan, como hay expresiones como que la madre de mi Señor venga a mí, y luego el Magnificat, que es considerado también un himno litúrgico, una oración utilizada, un canto utilizado dentro de la liturgia. Y el Evangelio de Juan nos muestra ese amor a la Virgen de parte del discípulo amado. Por lo tanto, las celebraciones cristianas siempre estuvieron impregnadas del sabor mariano y de la presencia mariana. Respecto a la liturgia mariana, podemos ver en el libro, en la página 170, cómo habla de lo que significa el culto de dulía, de hiperdulía, de adoración y de veneración. Eso es importante diferenciarlo. Latría sería para Dios y dulía
para un ser humano sería veneración, dulía, e hiperdulía sería para la Virgen María, que es un culto más fuerte de amor, de veneración, de aprecio, pues todo lo que significa el cariño que se le tiene a la Madre de Jesús. A lo largo de la historia, pues la Marialis Cultus da una idea de lo que significa la historia del culto mariano y da ejemplos como San Melitón de Sardes en los años 160-170, donde habla de María como la bella o buena Cordera, Madre Virgen del Cordero Inmolado. Entonces, vemos como este culto ha existido desde el comienzo de la Iglesia y se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, y se han producido diferentes pues, manifestaciones, advocaciones, costumbres, diferentes santuarios, diferentes misas, oraciones, celebraciones, y todo esto forma parte de lo que llamamos el culto a la Virgen y también la liturgia mariana. Podemos entonces hasta aquí decir que es una introducción general de la presencia de María dentro de la liturgia cristiana católica, también dentro de la liturgia ortodoxa, porque los ortodoxos tienen muy presente a la Virgen durante sus celebraciones eucarísticas, y incluso pues el año litúrgico para ellos culmina y comienza en agosto, que es la Asunción de la Virgen al cielo, y por eso ellos toman muy en cuenta a la Santísima Virgen en sus celebraciones litúrgicas. La diferencia es que ellos no han separado lo que es la devoción a la Virgen de lo que es la liturgia, de la celebración litúrgica. Se ha mantenido mucho más unido, integrado. En cambio, en el mundo católico se ha separado bastante, de manera que pues mucha gente acude a una procesión mariana y quizás no acude a la misa. O sea que ha habido hasta se puede decir casi un divorcio a veces en esas dos manifestaciones religiosas. Y por eso una de las labores después del Vaticano II pues es esa integración de lo que es la devoción a María y las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Podemos también aclarar un poquito lo que el concepto de devoción y devociones. Cuando se habla de devoción, significa el amor, el cariño, el sentimiento con el cual nosotros realizamos un acto religioso, una oración, una celebración eucarística. La devoción, el amor a Dios, el amor a Cristo, la profundidad del sentimiento. Asimismo podemos sentir una gran devoción y amor hacia la Santísima Virgen María o hacia cualquier santo, como San José, San Antonio, y eso es lo que llamamos la devoción. Y luego existe lo que se llaman las devociones, que son cultos o que son celebraciones religiosas, costumbres religiosas, que no son realmente sacramentos, sino que son otras manifestaciones, como podemos decir el Santo Rosario no es un sacramento, no es una celebración litúrgica, más es una devoción instituida dentro de la Iglesia, instalada en la Iglesia, y que de paso hay devociones que la Iglesia ha apoyado de distintas maneras, sobre todo a través de documentos que han salido, como por ejemplo para el Rosario, el último del cual el Rosarium Virginis Maria de Juan Pablo II, que aclara mucho todo lo que significa los misterios, es un material muy interesante, y también que instituyó los nuevos misterios luminosos, lo cual indica un gran apoyo al rezo del Santo Rosario, que es una
costumbre tan difundida en el mundo entero y que ayuda a mucha gente a estar de alguna manera unido a la iglesia. Por ejemplo, en Venezuela vemos cómo se da el novenario y siempre está relacionado al Santo Rosario cuando hay un difunto y otras actividades religiosas. Luego, dentro de la liturgia, también tenemos una diferenciación de lo que son los tiempos, lo que llaman las temporales. Existe el Adviento, la Cuaresma, tiempo ordinario, tiempo de Navidad, tiempo pascual. Y durante todos estos tiempos encontramos diferentes expresiones mariológicas, marianas, en las celebraciones litúrgicas. En la página 175 del libro podemos encontrar esta parte del tema. Sobre todo en Adviento nos damos cuenta que la Virgen está muy presente en las escrituras, en las celebraciones litúrgicas, en la misa, porque ella representa pues la más expectante de la venida de Jesús al mundo, y por eso se refleja en la liturgia. En el tiempo de Cuaresma y de Pascua vemos más la presencia de María, sobre todo las lecturas relacionadas a la participación de María en la cruz de Cristo, la dolorosa. También ahí podemos ver observar costumbres de procesiones y de otras manifestaciones religiosas, donde vemos María como acompaña a Jesús, las procesiones del Viernes Santo, el Santo Sepulcro, Juan y María la Dolorosa, las imágenes de la Dolorosa, que todas enriquecen también la liturgia porque forman parte de alguna manera de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Luego también hay un aspecto de este tema que es la presencia de María en el santoral, es decir, que hay días específicos a lo largo del año litúrgico dedicados a la Virgen María, celebrar misterios de la Virgen María, como la Anunciación del Señor, que sería el 25 de marzo, que es cuando el ángel Gabriel anuncia a María y queda embarazada, queda el Verbo, se hace carne. La presentación del Señor en el templo el 2 de febrero, que es lo que llamamos la Virgen de la Candelaria, por estar relacionada a esa luz de las naciones. Y allí vemos la lectura de Lucas, donde dice que una espada atravesará su alma para que las intenciones de los corazones salgan a la luz. Y así vemos cómo se va entrelazando el misterio de Cristo con la presencia de María y la participación de María a lo largo de todo el año litúrgico. Hay 3 fiestas solemnes donde se celebran dogmas marianos. La Asunción de María el 15 de agosto, que es una fiesta desde muy antiguo en Oriente, que pasó luego a Occidente. La Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre, una gran solemnidad también, y que tiene toda una historia. Ustedes la pueden ver en la página 180 del libro, en donde se ve cómo fue poco a poco llegando a estar presente en la Iglesia Universal, aunque todavía no aprobada como dogmas, pero sin embargo ya celebrada en la liturgia, con lo cual se reafirma ese dicho que dice lex orandi, lex credendi, es decir, lo que se ora en la liturgia es porque se cree en la fe de la Iglesia. Y el grande dogma, la maternidad divina de María, el 1 de enero, ubicada en tiempo de Navidad, para felicitar a la madre después de haber nacido el hijo y para dar esa idea de un nuevo comienzo. María como la nueva madre de todos los vivientes en Cristo, la nueva Eva, el año que comienza, la nueva vida que comienza. María forma parte de este misterio de restauración de la humanidad caída. Y hay 2 fiestas que son ya no solo sino fiestas marianas, que es la Natividad de María el 8 de septiembre y la Visitación de la Virgen María el 31 de mayo. Luego hay las Memorias de María, que ya no son ni fiestas ni solemnidades,
y que son 10 memorias de María. Estas memorias, algunas son obligatorias y otras son libres, y tienen que ver con apariciones, con congregaciones que han sido tradicionales en la iglesia, con varios aspectos a lo largo de la historia de la iglesia. Tenemos Nuestra Señora de Lourdes el 11 de febrero por las apariciones de la Virgen de Lourdes, y en la cual se celebra el Día Internacional del Enfermo para la iglesia. Nuestra Señora del Monte Carmelo el 16 de julio, relacionada a los carmelitas, es una muy antigua tradición, donde está también lo del escapulario a la Virgen del Carmen y la tradición tan famosa del purgatorio, las almas que ella rescata, el camino de la salvación, el camino del mal, del infierno. Todo eso está relacionado a Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. La dedicación de Santa María la Mayor el 5 de agosto, relacionado con la basílica que está en Roma, de las 4 basílicas mayores, con el dogma mariano de la Madre de Dios, Theotokos. Luego está la Virgen María Reina el 22 de agosto, introducida por Pío XII en el año 1954, tomando en cuenta que después de ser asunta, ella es coronada reina. Es como completar el sentido del misterio mariano dentro de la historia de la salvación. Nuestra Señora de los Dolores, que tiene su origen en la Edad Media, se celebra el 15 de septiembre y es dada por los servitas, una congregación mariana de los 7 santos fundadores, y tiene que ver con la participación de María en el misterio de la cruz. Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre, que tiene que ver con la batalla de Lepanto, cuando los cristianos vencieron a los turcos que iban a invadir Europa, y por eso el Papa Pío V, después de la victoria de Lepanto, instituye esta fiesta. La presentación de la Virgen María el 21 de noviembre, que es una fiesta antigua bizantina importante. El Inmaculado Corazón de María, que es el sábado de la tercera semana después de Pentecostés, y se celebra el día siguiente del Corazón de Jesús, y tiene que ver con, expandida por San Juan Eudes, el famoso santo de los corazones de Jesús y de María, francés, que fundó la congregación eudista. Es una devoción muy hermosa que luego en este año se va a expandir mucho más, por ser el año santo de los 100 años de la Virgen de Fátima, que está relacionado con esta devoción o con este misterio del Corazón Inmaculado de María y de todo lo que es la consagración al Corazón Inmaculado de María. Este año va a aumentar esta devoción. Después, dentro de la liturgia de la Iglesia Católica, está lo que llamamos la memoria de María en sábado, que tanto la liturgia de las horas como las misas son en general dedicadas a María, y tiene que ver con la raíz muy antigua de que María estuvo presente el sábado sola, esperando la resurrección de Jesús, y fue la que reunió de alguna manera a la iglesia primitiva, y la primera al que se puede alegrar de la resurrección de Jesús. Además, existe en la iglesia el mes mariano, que es incluso parte del rito bizantino, que era en agosto, donde se incluía la Asunción de María dentro de ese mes, días antes de celebraciones, de todo, preparación para esa gran fiesta solemne de la Asunción, pero que en la Iglesia Católica se trasladó al mes de mayo, que es más relacionado con el tiempo natural, pues, de la primavera, las flores, mes de las flores, y de esa manera se fue llevando a ese tiempo. El rey Alfonso X, el rey el Sabio de Castilla y Aragón, en el 1284, es el primero
donde se tiene testimonio de sus cánticas dedicadas a celebrar la fiesta del tiempo de mayo, y ve en la devoción a María el modo de coronarla dignamente y de santificarla con gozo. Luego tenemos un aspecto importante que está también aquí en el libro, en la página 187, que es la liturgia en los santuarios marianos. Hay que entender que los santuarios marianos tienen una gran afluencia de gente. Hay diferentes santuarios muy importantes, como el santuario de Lourdes, de Fátima, y sobre todo en Latinoamérica y más antiguo el de la Guadalupe y el de la Coromoto en Venezuela, y otros santuarios muy importantes en muchas partes, Luján, Aparecida, Brasil. También el primero más antiguo es el de Zaragoza, en España, con la Virgen del Pilar. Y allí hay muchísimas peregrinaciones, visitas, y allí es muy adecuado la celebración de misas con sabor mariano dedicadas a la Santísima Virgen María. Por eso en la Iglesia, después del Vaticano II, el Papa Juan Pablo II en 1986 publicó las misas en honor a la Virgen María. Ese es un misal muy interesante que tiene muchas, como 44 misas, donde están divididas en tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, tiempo ordinario, tiempo de Pascua, tiempo ordinario. Y todas esas misas son tomadas de distintas tradiciones de las congregaciones religiosas, y también son actuales, con unos prefacios actualizados, donde se toma más en cuenta la parte bíblica, la parte antropológica y la historia de la salvación. Son muy interesantes como contenido, y es bueno conocerlas, conocer su prefacio para cualquier actividad que se quiera tener de formación. Si la persona ha conocido el contenido de estas misas, las oraciones, las plegarias eucarísticas y la relación con las lecturas de la Biblia, pues le puede servir mucho para una catequesis y una evangelización. Bueno, podemos concluir entonces en general diciendo que después del Vaticano II se organizó más claramente, podríamos decir más científicamente, más después de todo lo que implica el impacto de la metodología bien precisa, y sobre todo de la Biblia, ¿no? De no apartar la Biblia, sino al contrario, de que sea el pilar fundamental de toda la teología y de todas las celebraciones y de todas las devociones. Pues se ha determinado mejor lo que es la liturgia mariana, se ha apoyado en el gran documento Marialis Cultus de Pablo VI, que organiza y que define bien lo que significa el culto mariano, y se puede diferenciar lo que es la devoción que está presente en la liturgia, el amor con la cual se celebran las misas, todos los sacramentos, y lo que significan las devociones, que también tienen dentro de sí mismas una gran devoción a la Virgen y a los santos y a Jesús, pero como puede ser la devoción al Santísimo Sacramento, que también es una devoción, pero que hay una relación entre devociones y liturgia. No es lo mismo la liturgia que las devociones, y las devociones de alguna forma ayudan a la liturgia porque preparan la gente a participar con más amor, con más cariño, con más entrega, con más devoción de las celebraciones litúrgicas. Y también podemos resaltar, como lo dice el libro en la página 194, que hay devociones apoyadas más fuertemente por la Iglesia, como el caso del Santo Rosario, devociones marianas. Ya hemos hablado de esto, y pues en el libro terminan entenderlo mejor,
Y con esto culminamos este tema del María en la liturgia de la Iglesia, que ustedes deben leer el libro para poder tener una mejor idea y que puedan aprovecharlo y seguir profundizando en sus conocimientos marianos, mariológicos.